Audio colección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: San Pablo, segunda parte. Sus viajes. Tras su conversión al cristianismo, Pablo viajó por todas partes para predicar la palabra de Jesús. Con ese fuego en las entrañas, iniciará Pablo su vocación de atleta, llevando la antorcha de su fe a todos los rincones del mundo conocido. San Pablo utilizaba la red de carreteras que los romanos habían construido por todo su imperio. Pablo era ciudadano romano y ello le daba libertad de movimientos y una cierta protección en sus viajes. El modo más rápido de viajar era a caballo o en barco. De esa manera, las cartas llegaban de un sitio a otro. Cuando Pablo no podía reunirse con sus nuevas comunidades, les escribía cartas en las que les hablaba de Jesús y sobre otros muchos temas. Pablo se siente lanzado a otra persecución, la del apostolado, para dar alcance a Cristo, como él mismo dijo en la carta a los Filipenses: yo sigo mi carrera para ver si alcanzo aquel por quien yo fui alcanzado. Pablo es un estratega y como tal organiza sus campañas misioneras. Él tenía su centro de operaciones en la ciudad de Antioquía de Siria. La ciudad de Antioquía era la tercera gran ciudad del mundo mediterráneo del siglo I de nuestra era, después de Roma. La mayoría de sus viajes comenzaron en esta ciudad y terminaron ahí. La trayectoria misional de San Pablo comienza en esta ciudad, y para conocerla acudimos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 1 al 13. Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, dijo el Espíritu Santo, a través de la voz de uno de esos profetas que están ahí.
sepárenme a Bernabé y a Saúl para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado, les impusieron las manos y les enviaron. Hay ahí un acto muy especial de oración por aquellos que van a partir a una misión. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron hacia Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, que les ayudaba. Este acompañante es Juan Marcos, el evangelista. La estrategia de Pablo era primero ir a las sinagogas para hablarles a los judíos. Cuando los judíos rechazaban el evangelio, entonces se dirigía a los gentiles. Por eso, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, en donde residía el gobernador, encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseoso de escuchar la palabra de Dios. Pero se le oponía el mago Elimas, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándole fijamente, le dijo: Tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no acabarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora mira, la mano del Señor sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol hasta el tiempo determinado. Al instante cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando quién lo llevara de la mano. Viendo lo ocurrido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Después de aquella experiencia exitosa, deciden emprender la evangelización de Asia Menor. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, la costa meridional de la actual Turquía. Pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, dejando a los dos misioneros enfrentar solos uno de los más arduos viajes que Pablo realizó en toda su vida. Pablo y Bernabé, audaces misioneros, se atrevieron a aventurarse tierra adentro. Mientras aquellos partiendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo hizo señal con la mano y predicó su primer discurso misional, narrando la historia de salvación en sus grandes etapas. Después de ese largo discurso, se provocaron reacciones en aquellos que lo habían escuchado, de modo que se formaron dos partidos. Los que estaban a favor de los apóstoles dijeron: Te escucharemos con atención el próximo sábado. Y los que estaban en contra los hostilizaban hasta hacerlos salir de la población. Después de Antioquía de Pisidia, de donde tienen que salir por el tumulto que han formado los judíos, se dirigen a las ciudades de Iconio, Listra y Derbe. En Iconio, Pablo predica de nuevo, comenzando con los judíos, hablándoles en las sinagogas. En esta ciudad, los judíos rechazan también el evangelio. Traman otra conjura contra Pablo y, dispuestos a apedrearlo, hacen que Pablo y Bernabé huyan de Iconio y se dirijan a la ciudad de Listra. Llegados a Listra, acontece un suceso prodigioso.
Mientras Pablo estaba hablando, un hombre tullido escucha atentamente la predicación de Pablo, y él, sabiendo que aquel hombre tenía fe suficiente para ser sanado, le dijo: «Levántate, yo te mando». El hombre dio un salto y se echó a andar en presencia de todos. La gente entonces, al ver lo que había hecho Pablo, comenzó a gritar en dialecto licuanio: «Son dioses que han tomado forma humana y han bajado hasta nosotros». Y llamaban Zeus a Bernabé y Hermes a Pablo, porque él era quien hablaba. Por su parte, el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba a la entrada de la ciudad, hizo traer ante las puertas toros adornados con guirnaldas, y junto con toda la gente pretendía ofrecer un sacrificio. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que pasaba, rasgaron sus vestidos y caminando hacia la multitud gritaban: «Ciudadanos, ¿qué es lo que hacen? Nosotros somos de la misma condición que ustedes. Somos hombres y les anunciamos la buena noticia para que, abandonando estos falsos dioses, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que cada pueblo siguiera su propio camino, aunque no dejó de darse a conocer por sus beneficios, enviándoles desde el cielo lluvias tempranas y fructíferas, y llenando de alimento y alegría sus corazones». Con estas palabras, lograron convencer a la gente para que no les ofrecieran sacrificios, pero no les fue fácil. Por entonces llegaron de Antioquía de Pisidia y de Iconio algunos judíos que se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo y, pensando que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero después que sus discípulos lo asistieron, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió hacia Derbe con su compañero Bernabé. En el verso 21 del capítulo 14 se nos narra el regreso a Antioquía de Siria. Pablo y Bernabé, después de anunciar el evangelio en Derbe y hacer bastantes discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los exhortaban a permanecer firmes en la fe. Les decían: «Tenemos que pasar muchos sufrimientos para poder entrar en el reino de Dios». Designaron responsables en cada iglesia y, después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Luego atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia y, después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalia. De allí regresaron por mar a Antioquía de Siria, donde habían sido encomendados a la protección de Dios para la misión que acababan de realizar. Al llegar, reunieron a la comunidad y contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Pablo y Bernabé permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Este viaje, que partió de Antioquía, continuó a Chipre, Panfilia y sur de Galacia. Duró aproximadamente de 2 a 3 años, es decir, del año 46 al año 49 de nuestra era. Fue la primera gran misión evangelizadora de San Pablo y sus colaboradores. Segundo viaje misionero de Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 17 y 18. Pablo no podía estar quieto. El fuego por el evangelio lo consumía por dentro. Por eso, al cabo de algunos días, dijo Pablo a Bernabé: «Volvamos a ver cómo les ha ido a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra». Bernabé quería
llevar consigo a Juan, a quien llamaban Marcos. Pablo, en cambio, opinaba que no debían llevar consigo a aquel que se había separado de ellos en Panfilia y no los había acompañado en la tarea apostólica. Este asunto produjo entre ellos una discusión tan acalorada que terminaron separándose. Bernabé llevó consigo a Marcos y se embarcó hacia Chipre. Pablo, por su parte, eligió como compañero a Silas y partió después de haber sido encomendados por los hermanos a la protección de Dios. Recorrió Siria, Cilicia, consolando a las iglesias, predicando y confirmando en la fe lo que faltaba a aquellas comunidades y dejando presbíteros al frente de ellas. Llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, joven discípulo de quien las comunidades daban buenas referencias, un hombre santo, de madre judía y padre griego. En esta ciudad de Listra, Pablo invitó al joven Timoteo a seguirlo en las misiones apostólicas y el joven aceptó esa vocación. A partir de este momento comienza la llamada evangelización de Europa. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Durante este viaje evangelizó esta región, a la que después escribirá la carta a los Gálatas, alrededor del año 53-54. Llegaron a Misia e intentaron dirigirse a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. Así que pasaron de largo por Misia y bajaron hacia Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio y le hizo esta súplica: pasa a Macedonia y ven en nuestra ayuda. Ante esta visión, procuramos pasar rápidamente a Macedonia, persuadidos de que Dios nos llamaba a anunciarles la buena noticia. Nos embarcamos pues en Troade y fuimos directos a Salmotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de allí a Filipos, ciudad importante del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí permanecimos algunos días. El sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos junto al río donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y estuvimos hablando con las mujeres que se habían reunido. Entre ellas había una llamada Lidia, que procedía de Tiatira y se dedicaba al comercio de telas. Lidia adoraba al verdadero Dios, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de haberse bautizado con toda su familia, nos suplicó: si consideran que mi fe en el Señor es sincera, entren y quédense en mi casa. Y nos invitó a ir. Un día, cuando íbamos al lugar en donde se reunían para orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, gracias al cual procuraba a sus dueños grandes ganancias. La muchacha comenzó a seguir a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos les anuncian el camino de la salvación. Así lo hizo durante muchos días, hasta que por fin Pablo se hartó y, enfrentándose con el espíritu, le dijo: en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. El espíritu salió de ella en ese mismo instante, pero sus amos, al ver que habían desaparecido sus posibilidades de ganancia, detuvieron a Pablo y a Silas y los llevaron a la plaza pública ante los dirigentes de la ciudad. Allí los presentaron ante las autoridades con esta acusación: estos hombres están amotinando nuestra ciudad. Son judíos y predican costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se puso en contra de ellos y las autoridades ordenaron que les quitaran sus ropas y los azotaron con varas. Después de azotarlos severamente, los metieron en la cárcel y encargaron al carcelero que los custodiara con atención. El carcelero, siguiendo a la letra la orden, los metió en la celda más segura y les sujetó los pies al suelo con cadenas. A medianoche,
Pablo y Silas oraban entonando himnos a Dios, mientras que los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron todas las puertas, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Al despertarse el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó el puñal con intención de suicidarse, pensando que los presos habrían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió una antorcha, entró en la celda y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos le respondieron: «Si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia». Luego le explicaron a él y a todos sus familiares el mensaje del Señor. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y luego recibió el bautismo con todos los suyos. Después los llevó a su casa, preparó un banquete y celebró con toda su familia la alegría de haber creído en Dios. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, se dirigieron a casa de Lidia, y después de ver y consolar a los hermanos se fueron. Pasaron por Anfípolis y Apolonia, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo entró allí, y durante 3 sábados estuvo conversando con ellos acerca de las Escrituras. Les explicaba y demostraba que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y añadía: «El Mesías es precisamente este Jesús que yo les proclamo». Algunos judíos se convencieron, se unieron a Pablo y a Silas, y lo mismo hicieron muchos griegos que adoraban al verdadero Dios y muchas mujeres de la aristocracia. Pero los judíos, movidos por la envidia, contrataron a algunos agitadores que promovieran revueltas y amotinaron la ciudad. Después se presentaron en la casa de Jasón y reclamaron a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Al no encontrarlos, se llevaron por la fuerza a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades gritando: «Esos individuos que han agitado el mundo entero también se han presentado aquí, y Jasón los ha hospedado. Todos ellos actúan contra los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús». La gente y las autoridades quedaron alarmadas al oír esto, así que exigieron a Jasón y a los demás una fianza y los dejaron en libertad. Inmediatamente, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Ellos, en cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más tratables que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucho interés. Todos los días estudiaban las Escrituras para ver si la interpretación que les daban era convincente. Y muchos de ellos creyeron, así como muchos paganos de la aristocracia, tanto mujeres como hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo anunciaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá para agitar y sublevar a la gente. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo hacia la costa. Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que acompañaban a Pablo lo llevaban hasta Atenas, y de ahí se regresaron con el encargo de avisar a Silas y Timoteo para que se reunieran con Pablo lo más pronto posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se apenaba cada vez más al ver una ciudad tan dominada por la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban al verdadero Dios, y lo mismo hacía todos los días en la plaza con los que se encontraba. Incluso algunos filósofos, epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras.
porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Así pues, fueron por él, lo llevaron al Areópago y le preguntaron: ¿se puede saber qué doctrina nueva es esa que enseñas? Nos hablas de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Es que todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían no tenían otra diversión que conversar sobre las últimas novedades. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, he observado que son muy religiosos. En efecto, el recorrer su ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado un altar en el que está escrito al Dios desconocido. Pues bien, eso que veneran sin conocerlo es lo que yo les anuncio: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, y es el Señor del cielo y tierra. Después de que Pablo pronunció un discurso, unos se burlaron y otros, sin embargo, decían: sobre este asunto te oiremos otro día. Entonces Pablo abandonó la reunión. Sin embargo, algunos se unieron a él y creyeron. Después de esto, Pablo partió a Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el cual acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a causa del decreto por el cual el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos, y como eran del mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas de campaña. Se quedó trabajando en casa de ellos. Todos los sábados conversaba en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y no dejaban de insultarlo, sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: ustedes son los responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia. En adelante, pues, me dirigiré a los paganos. Dicho esto, se fue de allí y entró en la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba al verdadero Dios y vivía junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios que oían la predicación creían y se bautizaban. Una noche, el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo, y nadie intentará hacerte mal. En esta ciudad hay muchos que llegarán a formar parte de mi pueblo. Pablo permaneció en Corinto 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Mientras Galión era el vicecónsul de Acaya, los judíos conspiraron contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal con esta acusación: este trata de persuadir a los hombres para que den culto a Dios en contra de la ley. Pablo se disponía a hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se trata de un delito o de un crimen grave, yo los escucharía con detenimiento, pero tratándose de cuestiones referentes a su propia ley, allá ustedes. Yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, pero Galión no hizo caso de lo que pasaba. Pablo se quedó todavía bastante tiempo en Corinto. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas se había rapado la cabeza para cumplir un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, se separó de ellos, entró en la sinagoga y estuvo conversando con los judíos. Estos le pedían que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, aunque al despedirse de ellos les dijo: regresaré a visitarlos otra vez si Dios quiere. Salió de Éfeso en barco, desembarcó en Cesarea
y subió a visitar a la iglesia de Jerusalén. Después bajó a Antioquía de Siria, de donde había partido su segundo viaje misional, que duró aproximadamente del año 50 al 52 de nuestra era.